Bueno, buenas noches, profesora María Quintana. En esta oportunidad voy a presentar eh, problemas del libro Engel del tema conducción de calor en cilindros. A continuación, eh, voy a presentar el ejercicio. El vapor que sale de la turbina de una planta generadora de 100 grados Fahrenheit se condensa en un gran condensador por enfriamiento con agua que fluye por tubos de cobre, donde la constante de conductividad térmica es 223 unidades británicas por hora por pie por grado Fahrenheit, con diámetro interior de 0.4 pulgadas y exteriormente tiene un diámetro de 0.6 pulgadas a una temperatura promedio de 70 grados Fahrenheit. El calor de vaporización del agua a 100 grados Fahrenheit es 1037 unidades británicas por libra masa. Los coeficientes de transferencia de calor son de 2400 unidades británicas por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit en el lado del vapor y de 35 unidades británicas por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit en el lado del agua. Determine la longitud requerida del tubo para condensar el vapor a razón de 250 libras masa por hora. Entonces, como vemos en la imagen, vemos que el vapor va a ingresar al condensador y en este caso el agua va a pasar por los tubos de cobre, donde al mantener contacto el vapor con los tubos se va a condensar a, y el condensador va a botar agua líquida. Entonces, acá vemos que el vapor pasa, más bien dicho, la transferencia de calor pasa por tres resistencias. Uno que está exteriormente del vapor, el otro es el cobre, el tubo de cobre, y finalmente sería la resistencia interior que vendría a ser del agua. Entonces el esquema vendría a ser así. eh, Interiormente el agua tendría su resistencia, el del cobre vendría a ser la resistencia del tubo y el RO vendría a ser la resistencia perdón, vendría a ser la resistencia exterior. Entonces, para hallar las resistencias térmicas, primero tenemos que hallar las áreas, tanto del área interna que está en contacto con el agua y el área externa que está en contacto con el vapor. El área interna vendría a ser pi diámetro interior por longitud, que en este caso vamos a considerar una longitud de un pie para que no altere el problema, ya que sí, el problema te están pidiendo que hallemos la longitud para una dicha rapidez de vaporización, de condensación, perdón. Entonces, el área interna nos va a salir 0.105 pie cuadrados y el área externa vendría a ser 0.157 pie cuadrados. Entonces, hallamos las resistencias. La resistencia interna vendría a ser 1 sobre constante de conductividad, eh, transferencia de calor por convección por el área interna. Entonces sería 1 sobre 35 unidades británicas por horas pie cuadrados por grados Fahrenheit por 0.105 pie cuadrados, y esto nos vendría a dar 0.27 horas grados Fahrenheit por unidades británicas. Y asimismo vendría a ser el radio E, que de la misma forma vendría a ser 0.00265 horas grados Fahrenheit unidades británicas. Ahora, la resistencia del tubo vendría a ser, por ser un cuerpo cilíndrico, vendría a ser la logaritmo neperiano de la diferencia de la razón de los radios exterior y interior sobre 2pi por la conductividad térmica y por la longitud. Entonces reemplazamos todo y nos vendría a dar como 0.29 por 10 a la menos 3 horas grados Fahrenheit por unidades británicas.
Ahora, teniendo el resultado de las resistencias, podemos hallar la resistencia total, que vendría a ser la suma, ya que están en serie. Entonces, la tasa de transferencia de calor por unidad, un pie del tubo, sería la diferencia de las temperaturas del interior menos la del exterior, vendría a ser sobre la resistencia total. Entonces, la diferencia vendría a ser 30 y la resistencia total lo tenemos aquí. Entonces la razón vendría a ser 109.1 unidades británicas por hora. Ahora, esta tasa de transferencia de calor es la que salió considerando solo la longitud de un pie. O sea, la longitud del tubo estamos considerando que es un pie. Pero el problema nos piden hallar determinar la longitud requerida para tener una rapidez de condensación de 250 libras masa por hora. Entonces, eh, para hallar la tasa de calor con esa rapidez que menciona el problema, tenemos que hallar la transferencia de calor total. Entonces vendría a ser la rapidez másica o el flujo másico, perdón, por por este por el calor de vaporización que nos dan de dato, que es 1037 unidades británicas sobre libra masa. Entonces multiplicamos 250 por 1037, nos daría 259 por 50 unidades británicas por hora. Entonces, como tenemos la tasa de calor por unidad, o sea, por un pie, y tenemos la tasa de calor requerida por una longitud X, que es esta, entonces solo tendríamos que dividir. Sería la transferencia de calor total sobre la transferencia de calor que nos salió por unidad. Entonces, si dividimos estos dos, tendríamos la longitud del tubo, que vendría a ser 2,38 pies. Entonces, esta es la longitud para poder disipar un calor, más bien dicho, para poder condensar con una rapidez de 250 libras masa por horas. Esta sería la longitud del tubo. Ahora, pasamos al problema 3.84, que este problema va a tomar los datos del problema 3.83 y ahora nos está diciendo que supongamos que sobre la superficie interior del tubo se ha formado una capa de depósito de minerales con una conductividad térmica de 0.5 unidades británicas por horas por pie por grados Fahrenheit de 0.01 pulgadas de espesor. Entonces quiere decir que dentro del tubo al transcurrir el agua se formó como minerales, supongo que debe ser como sarro, y esa capa también va a influir en la transferencia de calor, porque ya vamos a considerar una resistencia de ese depósito que se formó interiormente. Entonces el esquema vendría a ser así: el agua, la resistencia interna, después viene el depósito, después viene el tubo de cobre y finalmente la resistencia exterior. Entonces todos los pasos es lo mismo, solo que ahora, por ejemplo, va a variar el área interna, porque como se va a formar una capa interna, entonces el diámetro va a disminuir. Como te están diciendo que el radio de la capa es de 0.01 pulgadas, entonces acá vamos a restar dos veces su radio al diámetro anterior, que sería el diámetro anterior sería 0.4 pulgadas menos 2 por 0.01 pulgadas, y como queremos pasarlo a pie, todo es sobre 12, ¿no? Entonces
en este caso el área interna nos sale 0.099 pie cuadrados. El área externa se mantiene igual. Y acá de la misma forma, lo único que va a variar es la resistencia interna y también la resistencia del depósito, mientras que la resistencia del tubo va a ser el mismo y la resistencia exterior también va a ser el mismo. Entonces la resistencia interna, al tener los datos nuevamente hallados, sería 0.27211 horas por grado Fahrenheit por unidades británicas. Y la resistencia del depósito vendría a ser 0.01633 horas por grados Fahrenheit por unidades británicas. Ahora, la suma de estas resistencias en serie vendría a ser la resistencia total, que es 0.3095 horas grados Fahrenheit por unidades británicas. Entonces, hallamos la transferencia de calor por unidad pie del tubo. Entonces, hallamos la diferencia de temperatura sobre la resistencia total, que vendría a ser 96,9 unidades británicas por hora. Entonces, de la misma forma como hallamos anterior, para poder hallar la longitud, más bien dicho, para poder hallar la longitud dividimos este nuevo el Q total, que ya sabemos cuál queremos, la tasa de transferencia de calor que queremos, lo dividimos con la tasa de transferencia de calor que hallamos por unidad pie. Entonces, si dividimos entre esos dos, nos vendría a salir 2,37 o 2,38 pie. Que casi no varió casi nada. De 2,38 a 2,37,9. Y así mismo podemos hallar la gráfica, ¿no? La gráfica, más que todo esta gráfica ya no vamos a considerar el sarro que se forma dentro, solo vamos a considerar el K. Si variamos el K, la longitud, cuánto debería variar, y nos damos cuenta que si variamos la conductividad, la constante de conductividad térmica, desde el 10 hasta 400 aproximadamente, o hasta más valores creo que puse, también vamos a ver que la longitud, para que disipe, o más bien dicho, para que condense con una rapidez de 250 libras masa sobre hora, debería también disminuir la, la longitud, ya que estamos aumentando la constante de conductividad térmica. Pero nos damos cuenta o vemos que la mayoría de los datos convergen en un solo punto, que es 2.37. Justamente van a converger en este punto porque cuando a mayor valga el K, si vemos en la fórmula, el K solo implica cambiar la resistencia del tubo, ya que la resistencia interna no tiene nada que ver con el K y la resistencia externa tampoco. Entonces, si aumentamos el K, vamos a aumentar este denominador, donde la resistencia del tubo va a ser 0. Entonces, ya no se va a considerar esto, pero los otros se van a mantener constantes. Ese es el análisis de esa gráfica, nada más. Eso sería todo. Gracias.